análisis que hemos estado efectuando respecto a este concepto y la relación ligada en este caso a lo que es la administración pública boliviana, ¿no? Las particularidades que podemos anotar respecto a ella. Enseguida que abordemos algunos criterios relacionados a el concepto de la burocracia, la forma de comprensión, desde los trabajos de David Carpenter hasta el mismo Rajesh Tikar, pues eventualmente denotan una serie de circunstancias que es importante entender y analizar sobre todo si éstas se manifiestan o no en el caso de la administración pública en Bolivia, ¿no? En lo que concierne sobre todo a las relaciones internas, las relaciones de poder que de una u otra manera se efectivizan en nuestro país, ¿no? O que se llegan a efectivizar en nuestro país. Vale, vamos a verificar cuántas personas tenemos ya conectadas hasta el momento. Tengo 18 estudiantes conectados, podemos ir comenzando. Estimo que en el transcurso de la jornada se irán conectando el resto. También para trazar un poco la hermenéutica de lo que va a significar nuestra evaluación, está programada para el día viernes. Inicialmente la tenía prevista para el día de mañana, pero para... ¿Cómo están, chicos? Estoy con algunos pequeños problemitas de la conexión a internet. Estimo que se va a estabilizar en unos instantes. Le pediría por favor a Stephanie, está como anfitriona en la sesión, si puede permitirnos, si me puede permitir el pase como anfitrión. Muchas gracias, perfecto. Para evitar cualquier, gracias Stephanie, para evitar cualquier inconveniente voy a conectarme también de la misma forma a través del celular, así si es que eventualmente ocurre algún tipo de circunstancia, tendremos el respaldo de la conexión a través del celular, que suele ser la conexión de megas un poco más estable en todo caso. Y enseguida ya continuamos con nuestra sesión con normalidad. Perfecto. Ya está también estoy conectado desde el celular, así cualquier eventualidad, pues si es que tenemos nuevamente un bajón de la señal de internet, pues tendremos ese respaldo. Ok, vamos a continuar en el punto en el que nos habíamos quedado el día de ayer. Habíamos analizado algunos aspectos ya de la burocracia, tratando de entenderla, sobre todo desmitificando eventualmente una postura a veces contraria o una postura que no siempre refleja las salvedades en las cuales puede estar inserta esta, ya que la burocracia per se no es mala. La burocracia puede llegar a ser hasta provechosa, de pronto, dependiendo las circunstancias en las cuales se organiza, ¿no? Porque si entendemos a la burocracia como esa faceta o esa forma de estructura o de organización del propio Estado, de la propia administración pública, tendremos que esta puede derivar en un escenario propicio o en un escenario adecuado, siempre y cuando haya mediado una circunstancia, el hecho de que sea una burocracia planificada, ¿no? Una burocracia que responda a un esquema de organización de la administración pública. Para poder entender esto, vamos a trabajarlo desde dos enfoques. Un enfoque teórico, así como también un enfoque práctico de la administración pública boliviana. Antes de Listen, se le abordar, está cortando.
El audio, ¿no? Sí, voy a hacer algo que ya me funcionó en alguna ocasión. Permíteme un instante. Que ya se restablece, creo que sí ya se restableció la de la computadora. Voy a continuar con el audio desde el celular. Creo que eso ya en alguna ocasión lo he hecho y me ha dado buenos resultados, ¿no? Entonces, de esta forma, pues tenemos un mejor desempeño, ¿no? La verdad, la señal del celular suele ser un poquito más estable. Perfecto. Entonces, en este caso, voy a volverles a compartir la pantalla. Ahora sí ya está con la pantalla compartida. Tenemos la conexión de audio desde el celular y de la imagen desde la computadora. Les decía, vamos a llevar a cabo un análisis tanto teórico como eventualmente práctico. Voy a procurar llevarlos a un escenario en el cual la administración pública se refleja sobre todo en una circunstancia, serie de parámetros que hacen alusión a la estructura que debiera reconocerse, a la estructura que debiera manejarse en términos de funcionamiento de la administración e incluso la cantidad de personal que tendría que tenerse en una entidad, ¿no? Antes de que abordemos el contenido o la comprensión teórica, ¿no? Para ello vamos a recurrir un instante a una pantalla en blanco para poder hacerles algunas apreciaciones al respecto. A ver, cuando nos referimos a la administración pública boliviana, sabemos que esta se encuentra regulada, ¿no? Se encuentra de alguna manera determinada en lo que concierne a parámetros establecidos por la ley SAFCO. Vamos a ir anotándolos. La ley 1178, más conocida como la ley SAFCO, del Sistema de Administración, Fiscalización y Control, y derivados de esta disposición legal, el advenimiento de una serie de sistemas de administración y control. Estos sistemas de administración y control, que se especifican en base a las 5 funciones principales que se denotaron en el proceso gerencial y que reconocíamos como las fases de planificación, la fase de organización. De la misma forma, se integra la fase de integración de personal o de recursos humanos. Vamos a manejar como recursos humanos para acercarle un poco a Internet está extremadamente inestable. Enseguida vuelvo a compartirles la pantalla, chicos, no se preocupen. Ya, Listen, gracias. Fue buena idea conectar el celular, si no hubiéramos estado sufriendo más todavía. Ahora sí. Como les decía, estas 5 fases, que son las que se determinan para el rango de la administración pública bajo el mandato de la ley SAFCO, se exteriorizan o se materializan en base a los sistemas que fueron definidos por dicha ley. Estos sistemas, de la misma forma que como acontece en los procesos o las fases del proceso gerencial, que en este caso se vinculan a esa singularidad de que las mismas van a ser fases que se van a ir desarrollando de manera continua y de manera pues secuencial, se evidencian en el caso boliviano a través de los sistemas, vamos a ir poniéndolos todos, los sistemas de programación de operaciones, que viene a ser precisamente el sistema sobre el cual damos inicio, si quieren, al proceso gerencial, o que va a permitir el dar inicio a este, y de ese se van a ir derivando la aplicación de los otros sistemas o el cumplimiento de los otros. Así tenemos al sistema de organización administrativa, que es el que tiene directa correlación con el tema que estamos avanzando,
Luego tenemos al sistema de presupuesto. Estos tres primeros sistemas responden a lo que en el ámbito del proceso gerencial, lo que diría Fayol y Taylor, al reconocimiento de procesos o etapas mecánicas, ¿no? Que es la que da sobre todo la base o el sustento de la etapa dinámica. Una etapa dinámica que ya va a involucrar, en este caso, a los sistemas de personal, en este caso además de administración de personal, los sistemas de administración de bienes y servicios, los sistemas contables o de contabilidad integrada y los sistemas de tesorería y crédito público. Cada uno de estos sistemas ha sido determinado por la ley SAFCO, los que a su vez se relacionan con las diferentes etapas del proceso gerencial. En el caso de los sistemas mecánicos o los procedimientos mecánicos derivados de la aplicación de los sistemas de programación de operaciones, de organización administrativa y de presupuesto, se vinculan a estas dos primeras etapas, ¿no? La de planificación y la de organización. Y ya cuando entramos a un plano dinámico, ya es la gestión misma del personal, la administración de bienes y servicios, todas las adquisiciones, compras y contratos suscritos por el Estado para los bienes que son requeridos en su funcionamiento diario y eventualmente el cumplimiento de sus fines. En el aspecto de contabilidad integrada, el registro de todas sus operaciones y en lo que concierne a tesorería y crédito público, la fuente de su financiamiento o la disponibilidad de capitales o recursos de parte del Estado. ¿Vale? Y cerramos con el sistema de control. Un sistema que además es transversal a todos los anteriores, ¿no? Todos los otros puntos definidos en la normativa tienen que ser fiscalizados, controlados y verificados, sobre todo si se está cumpliendo con lo dispuesto en ellos. Ahora, ¿qué relación tiene todo esto que acabo de manifestar respecto a la burocracia? Pues sencillamente el hecho de que toda entidad pública está en la obligación de implementar en su entidad el sistema de programación de operaciones, el de organización administrativa, el de presupuesto y en suma todos los sistemas que son descritos o determinados por la ley SAFCO. Fuera del hecho de que dichos sistemas en su aplicación, porque son normas en realidad las que se van a imponer dentro de la entidad pública para guiar su actuación, para determinar qué es lo que puede y debe hacer esta, deben también guardar relación con un sistema de planificación integral del Estado, al que se ha denominado SPIE, que de la misma forma establece las normas de alcance general a todas las entidades públicas, de las cuales luego, en una lógica de planificación, se operativizará para el desarrollo de las labores específicas para cada entidad estatal. ¿Por qué? Porque el SPIE, o el Sistema de Planificación Integral, debiera darnos como resultado un Plan Nacional de Desarrollo, que recibe diferentes denominaciones. Puede denominarse Plan Nacional de Desarrollo Económico Social, como ha sido denominado hace unos 5 años atrás aproximadamente, un poco más, o volver a la dinámica y a la terminología empleada antes del gobierno del MAS como Plan Nacional de Desarrollo, como antes se conocía, en la lógica del denominado CISPLAN, del cual hablaremos un poco más adelante. En el caso del SPIE, del Sistema de Planificación Integral, nos da un mandato genérico de cuál es el plan nacional perseguido por el Estado, ¿no? Qué es lo que pretende lograr el país a través de la administración central, a través de la administración departamental, municipal, sectoriales,
regionales, etcétera, 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 ¿no? Todas las formas de administración pública que reconocemos actualmente, incluidas las empresas estatales. Pero ese es un alcance general. Luego, cada entidad tiene que convertir el Plan Nacional de Desarrollo o lo dispuesto en la planificación nacional, que además suele tener una visión a largo plazo, la tiene que convertir a corto plazo, la tiene que operativizar. Y esa conversión de las metas, planes y propósitos o proyectos enunciados en el Plan Nacional de Desarrollo comienzan a operativizarse o comienzan a convertirse a través de la implementación de los sistemas de administración y control determinados en la ley SAFCO, teniendo en un primer momento, en un primer orden, al sistema de programación de operaciones. ¿Qué logramos con el sistema de programación de operaciones? El POA, el Plan Operativo Anual. El POA no es más que una identificación de las acciones, de las actividades, de las tareas que van a efectivizar cada ente estatal para cumplir en el corto plazo y con la suma de todas esas actividades a lo largo de 3, 4, 5 o más años, procurar alcanzar el Plan Nacional de Desarrollo o lo que está previsto en el Plan Nacional de Desarrollo. Por lo tanto, tendría que haber congruencia, ¿no? El Plan Nacional es un referente para que luego cada entidad, desde el ámbito que le corresponda, pueda ir aportando a las metas y propósitos u objetivos que hubieran sido identificados en el Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, esta primera etapa, que es de coordinación, de estructuración o de revisión de mandato nacional, Plan Nacional de Desarrollo versus actividades específicas de las entidades estatales, tiene que guardar relación con una planificación estratégica institucional, con un denominado PI. Cada entidad estatal también va a trazar su horizonte, corto, mediano y largo plazo, que debe ser congruente con el Plan Nacional. Entonces, el momento en el que se articula el Plan Nacional con el Plan Estratégico Institucional de cada entidad, se materializa luego de manera puntual, fecha a fecha, todo el año, en un POA, en la serie de actividades que denota la labor a ser ejercitada por el Estado. Y aquí entra el tema de la burocracia. Para que ese POA tenga razón, para que ese POA pueda ser estructurado de manera propicia, se requiere organización. Ahí entramos a la segunda etapa, la organización administrativa. La organización administrativa, esta etapa, que la vamos a explicar en este cuadrante para que no se mezcle, vamos a dividir. La organización administrativa nos va a dar como resultado tres circunstancias específicas. Por un lado, el manual de funciones de cada uno de los servidores públicos que van a brindar su labor o que van a efectivizar su labor para cumplimiento del POA. La guía de procedimientos, de procesos y procedimientos que van a ser efectivizados por los servidores públicos o que van a permitir que los servidores públicos puedan eventualmente cumplir con lo planificado, cumplir con lo determinado previamente en el POA y mucho antes en el PI. Esta guía de procesos y procedimientos es congruente o debe ser acorde al manual de funciones, donde se identifican competencias, atribuciones y las labores a ser ejercitadas por cada uno de los servidores públicos. Y el punto de pronto más importante, un POA-I. El POA, no nos olvidemos, es un plan operativo anual, pero es de alcance general. Cuando ya llegamos a organización administrativa, sumamos este criterio individual. ¿Qué denota aquello? Lo que cada servidor público va a hacer dentro de la entidad para lograr alcanzar lo que está descrito en el POA, lo que se ha determinado y señalado en el POA. Ahora, si resumimos todos estos tres puntos, manual de funciones, guía de procesos o procedimientos,
o manual de procedimientos, más la identificación individual de qué aporta cada servidor público al cumplimiento o al acatamiento del POA, responde a una circunstancia, una adecuada estructura del ente estatal. Y cuando hacemos alusión a estructura, nos referimos a la cantidad de cargos, la cantidad de puestos y las relaciones existentes entre estos para operativizar un POA, ¿no? Para que se dé cumplimiento. Ahora, si todas las entidades estatales, pero así todas, sin excepción, tomaran como referencia el Plan Nacional de Desarrollo, sobre todo si ese plan no tuviera una carga filosófica política, o una carga ideológica, perdón, de orden político o político-administrativa antes que simplemente administrativa, suponiendo que estuviéramos en una administración pública separada de lo político, cosa muy complicada, pero si así fuere, asumiríamos que ese Plan Nacional de Desarrollo no tiene ningún sesgo o no debiera tener ningún sesgo y que se orienta más hacia el beneficio de la población y también de la propia administración pública. Que ese Plan Nacional de Desarrollo sea el referente para la determinación de un PI, de un Plan Estratégico Institucional, que es una mirada de diagnóstico a la situación actual y la situación futura a la que queremos llegar como entidad estatal. Como ambos, Plan Nacional y PI, tienen un horizonte temporal de mediano y largo plazo, para alcanzar necesariamente tiene que trabajarse de forma coordinada en un horizonte de corto plazo. Eso se logra con la programación de operaciones gestión a gestión, de cada 1 de enero a 31 de diciembre. Labor que, en teoría, y en la práctica eventualmente, debiera ya comenzar a efectivizarse el diseño, la elaboración del POA y su posterior aprobación 3 a 4 meses antes del inicio de gestión. O sea, en este mes, por ejemplo, en el mes de septiembre, ya debiera estarse programando por parte de la alcaldía, la gobernación, los ministerios. Hay un trajín en el tema de ministerios, hay un aspecto en el tema de ministerios que vamos a hablar enseguida. Pero en suma, todas las entidades estatales ya debieran estar en este momento elaborando su POA. POA Gestión 2021. ¿Qué es lo que pretendo hacer el 2021 para que en base a ese primer detalle yo ya luego pueda organizarme administrativamente, darle una estructura propicia a mi entidad para responder ese POA, en base a esa estructura y el detalle de las actividades a efectivizar, presupuestar todo lo que voy a requerir en términos de movilización de capitales, lo que tengo y lo que no tengo, lo que da lugar a, inicialmente, a un trámite de tesorería y crédito público. El hecho de verificar cuánto de recursos tengo, de cuánto dispongo y cuánto voy a requerir obtener a través de crédito público, que a su vez tendrá que estar relacionado con los sistemas de personal, manejo y gestión de personal, la identificación de los bienes y servicios que necesito adquirir, que necesito gestionar en cuanto a su compra, en cuanto a su acceso por parte de lo que es el sistema de contratación estatal sobre todo, y cerrar toda esa primera parte del proceso gerencial hasta antes del control con el manejo de la contabilidad integrada, ¿no? Con la verificación de todo el sustento de estas actividades o estas actuaciones. Pero, si ya desde un principio, por el sesgo político del Plan Nacional de Desarrollo, o PDES, como se le decía antes, ¿no? Plan de Desarrollo Económico Social durante el gobierno de Morales, o por un inadecuado diagnóstico para elaborar un PI, un Plan Estratégico Institucional, o lo que fuere peor, que no tengamos un PI, que como entidad estatal no hayamos trazado un plan estratégico. Ahora, ojo, este plan estratégico no se gestiona cada año. Ese plan estratégico, por lo menos para darle validez, para darle cierta condición robusta y que eventualmente responda realmente a intereses de la entidad, pues uno, que no puede ser un trabajo que se vaya a efectuar de un día para otro, no es cuestión de agarrar
un plan estratégico antiguo, hacerle algunas modificaciones y pare de contar, lo que lamentablemente también ocurre, sino que denota un proceso de diagnóstico interno y externo. Y cómo voy a afrontar las diferentes circunstancias que connotan a la administración pública, a la entidad de la cual somos parte, ¿no? Dentro de lo que es la administración. Una vez que se ha hecho ese trabajo macro, recién ingresamos al trabajo micro. Ingresamos al trabajo a corto plazo. Y eso denota la determinación del sistema de programación de operaciones, nuestro POA, ¿no? La extensión de nuestro plan operativo anual. ¿Cómo voy a traducir al corto plazo aquello que pretendo lograr en 3, 5 o más años, mi PI, y que esto además favorezca a alguna de las líneas programáticas del Plan Nacional de Desarrollo? Ahora, si se dan cuenta, todo lo que acabo de mencionar, todo lo que acabo de decir antes de abordar el tema del sistema de control, denota sobre todo un excesivo, pero así excesivo, centralismo. Lo voy a anotar acá abajo. ¿Por qué? Porque nuestro punto de partida en realidad es el Plan Nacional de Desarrollo. No necesariamente las necesidades de la población o las necesidades específicas de los administrados o la ciudadanía. Pequeño detalle, ya luego vamos a abordar un poco más esa comprensión. Pero supuestamente, si trabajamos bajo esa lógica, favorecemos a una administración pública eficaz o eficiente, mínimamente eficaz, que mejor si llega a ser eficiente. ¿Y cómo sabemos si la administración ha sido mínimamente eficaz o ha alcanzado grados de eficiencia? A través del sistema de control, que resulta ser un sistema que se maneja de manera transversal a todos los otros sistemas, porque vamos a controlar programación de operaciones, organización administrativa, presupuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, los dos primeros, sistema de programación de operaciones más sistema de organización administrativa, suelen ser el talón de Aquiles de la administración pública en lo que concierne a una burocracia positiva o una burocracia negativa. Una burocracia que tienda hacia el orden, hacia una estructura apropiada, donde tengamos un manual de funciones claro, una guía de procesos y procedimientos también claros y sobre todo un POAI, un plan operativo anual individual, que de manera específica establezca ese criterio. Tal función, tal cargo, responde a la necesidad de cumplir con tal actividad o tal tarea, que está plasmada ¿dónde? En el POA. Eso a su vez, sumado a otras actividades, permite alcanzar el PI. Y al alcanzar el PI, favorecemos a un Plan Nacional de Desarrollo. De ahí la importancia de esta determinación en lo que es organización administrativa y también la salvedad de un adecuado manejo de la burocracia, ¿no? La cantidad de puestos, la cantidad de servidores públicos, de unidades, de departamentos o de de secciones, si quieren, dentro de la administración pública, para que realmente se pueda favorecer o alcanzar lo previsto o lo señalado en el POA, en el Plan Operativo Anual, a corto plazo. Y ya luego vamos sumando el cumplimiento de POAs para tratar de alcanzar un PI y del PI a un Plan Nacional de Desarrollo. Ahora, ¿puede ser cambiante? Obviamente que sí. Tanto el POA no debiera cambiar tanto el PI si es un trabajo serio, ni mucho menos cambiar cada año, cada 2 años o cada 3 años un Plan Nacional de Desarrollo, porque en este caso estaríamos hablando de una suerte de volatilidad de la planificación nacional que va acorde a diferentes factores y no necesariamente a un criterio racional. Claro, exceptuando situaciones como en las que nos encontramos. Una pandemia mundial a la cual ninguno de los países estaba plenamente preparado o con la suficiente capacidad para afrontarlo de manera propicia, ¿no? Y eso que muchos países entran en un sistema de enfoque dinámico de contingencias, ¿no? El hecho de saber prever una suerte de situaciones complicadas que eventualmente vayan a afectar el desarrollo de la administración pública en sí.
¿vale? Me parecía oportuno hacer estas pequeñas apreciaciones respecto a los sistemas de administración y control y la relación, sobre todo, de los dos primeros, sistema de programación de operaciones, sistema de organización administrativa, con relación al concepto de la burocracia, que es la que va a llegar a favorecer un desarrollo propicio de la administración, o más bien ser el caldo de cultivo para corrupción, para hechos irregulares u otros que entorpezcan el desarrollo de las labores administrativas. ¿Vale? Vamos a sacar una captura de pantalla para que pueda pasarles las capturas. Hoy día voy a subir todas las capturas que hemos tenido de las clases anteriores y de esta última también. ¿Vale? No sé si tienen alguna duda sobre este punto, porque esto lo vamos a trabajar, como les digo, en este primer momento de forma teórica, vamos también normativa, y luego lo vamos a llevar a un plano práctico. O sea, vamos a ver qué ocurre cuando queremos hacer modificaciones de un POA o qué hacer cuando una estructura administrativa no es la más apropiada, por lo menos de acuerdo a la normativa imperante en nuestro país. No sé si tienen alguna consulta sobre este punto antes de que podamos continuar con el avance teórico sobre la burocracia. Perfecto, creo que no habría consultas en este momento. Si es que hubiera algún aspecto que quisieran que lo profundice un poquito más o que les explique un poco más, con todo gusto me lo mencionan y inmediatamente procedo con la explicación. No se preocupen, ¿vale? Vamos a volver a la presentación. Ese análisis que acabamos de hacer o ese esquema que acabo de pasarles, o mejor dicho, de mostrarles, luego en unos instantes también se los paso a plataforma, responde al lineamiento de nuestra normativa. La norma que de una u otra manera nos determina qué es lo que debe o puede llegar a ser la administración pública en términos de su funcionamiento adecuado. Ahora vamos a ver la teoría detrás, la teoría que de alguna manera nos ayude a entender cómo aquello que la norma defina, pues puede alcanzar un derrotero propicio o puede verse severamente comprometida por la propia acción de los servidores públicos, porque una cosa es la norma y otra cosa es la actitud, otra cosa es el comportamiento de parte de los servidores públicos y que estos reconozcan que dicho comportamiento va a favorecer o no al alcance de los objetivos que se ha trazado la administración. Por eso, cuando hablamos de la burocracia, Carpenter, uno de los autores que la ha abordado junto con Rajesh Tikar y otros, involucran el hecho de que hablemos de grupos de interés. Siempre existen, tanto en las administraciones privadas como eventualmente en las administraciones públicas. En las administraciones privadas se habla de pequeños grupos de interés, pero dependiendo del nivel de influencia que pueden llegar a ejercitar respecto a una entidad, respecto a una empresa, una asociación, una sociedad comercial o eventualmente incluso hasta organizaciones sin fines de lucro, pero igual vamos a encontrar dentro de ellas eventualmente grupos de interés. Grupos que a veces están enlazados en un espacio de burócratas designados dentro de las mismas, que son los responsables de darle continuidad o son los responsables de permitir la gestión misma de la entidad, sea esta pública o privada. Y en el caso de la administración pública, pues eventualmente esos grupos de interés también están condicionados por una facultad legislativa, ¿no?, que los autores alegan o manejan el término congresistas. Nosotros hablaremos de un actor legislativo porque es el actor que determina las normas dentro de nuestro país. Concejales, asambleístas departamentales, asambleístas nacionales y eventualmente otros cargos que puedan tener la posibilidad de dictar normas, ¿no?, de emitir normas dentro de nuestro país a través de comités, subcomités, directorios y otros o comisiones
que son desarrolladas o previstas para la toma de decisiones. Ahora, los autores que menciono, Carpenter y Rajesh Tikar, nos manifiestan tres conceptos: el de los triángulos de hierro, el de los hexágonos de hierro y el de los círculos de poder o la esfera hueca. En todo caso, cuando trabajamos estos tres conceptos, hablamos generalmente de tres grupos específicos, ¿no?, dentro de lo que es la propia administración pública, y un subgrupo, si quieren, o un grupo aislado, mejor dicho, más que subgrupo, que sería la población en su conjunto, el público, nosotros. ¿Por qué? Porque por un lado tenemos la influencia marcada por la legislatura, quienes toman las decisiones respecto a las normas, los grupos de interés, que suelen ser grupos políticos, y los burócratas, que suelen trazarse sobre todo en la presencia de servidores públicos de nivel operativo, ¿no?, los que ponen en marcha lo que la administración requiere. Reitero, en el primer caso, estamos haciendo alusión a aquellos que disponen o determinan la normativa a la que nos vamos a sujetar como ente público o incluso como ciudadanos, porque el último grupo separado de lo que es la entidad es precisamente el público en general. En el punto de los grupos de interés, estos grupos de interés generalmente se concentran en un parámetro político, pero también podríamos ubicarlos en un parámetro económico financiero, dependiendo las diferentes circunstancias, ¿no?, ya sea de orden más económico financiero público que un orden económico financiero privado, que también puede existir, ¿no?, grupos de interés desde fuera o originados desde dentro, pero con incidencia fuera, que vayan a llevar a la entidad pública por un camino que no correspondería. Y en el tema de los burócratas o los que integran la administración, sobre todo relacionada a la propia gestión. ¿Se acuerdan esa clasificación que teníamos el otro día, el día de ayer, que mencionábamos que hay funciones de primer grado, segundo grado, tercer grado, etcétera? Cuando hablamos de burócratas, comúnmente hacemos alusión a los funcionarios de cuarto grado hasta el octavo grado, ¿no?, desde el jefe de departamento hasta el personal de apoyo, ¿no?, que integran comúnmente este grupo de burócratas o de gestores, ¿no? Son los de nivel operativo. No toman decisiones, pero dan el sustento de las decisiones de los grupos de interés político, económico, financiero y demás, y que fuera de aquello debieran regir su comportamiento o debieran desarrollar sus actividades siempre bajo un parámetro del ejercicio normativo. Ahora, ¿qué manifiestan los dos autores? Basta que se propicie algún tipo de cambio en los tres primeros grupos y excepcionalmente en el cuarto grupo, la relación cambia completamente. Vamos a demostrarlo de forma fáctica y vamos a un momento específico de nuestra historia reciente. Octubre-noviembre del 2019. El cambio se ha propiciado ¿dónde? Acá, en el público, sobre todo un público joven, que se ha puesto renuente respecto a qué: los grupos de interés, la propia legislatura, quienes están en manos de la determinación de la normativa, y por extensión los propios burócratas, ¿no? ¿Qué ha implicado aquello? Pues sencillamente ruptura, ¿no? El hecho de que se vaya a romper la estructura de la propia administración pública, ser desconocida esta por efecto de la respuesta ciudadana del público en general, ¿no?, que va en contra de la organización de los otros tres grupos, ¿no?, por los factores que ya conocemos. También puede darse una ruptura cuando hay cambios en los grupos de interés, cuando abandonan un interés de alcance general o un interés colectivo que debiera ser el que predomine en todo caso a las labores de la administración pública, siempre tomando como referencia las necesidades de la población y no las necesidades individuales o particulares, y que de una u otra manera se hayan postergado estas.
No estamos hablando de un manejo corrupto, un manejo irregular, que puede estar influenciado por algún tipo de objetivo político o, peor aún, por un objetivo económico-financiero, ¿no? El hecho de enriquecerse a costa del Estado, por ejemplo. Entonces, ven cómo cualquier modificación, por muy pequeña que ocurra, por muy pequeña que fuera esta, una norma no bien prevista, un sistema burocrático o de gestión, cuarto, octavo grado, que no haga, que no cumpla su labor o que no haga lo que debiera hacer, que de alguna manera entorpece el desarrollo de la administración, tiene un efecto inmediato respecto a lo que acontece con esta y su vínculo ya luego con la población. Por esto, esta relación entre estos cuatro grupos, tres internos y uno externo, es una relación simbiótica, en el sentido de que la administración funcionará de manera propicia, llegará a funcionar de manera propicia, si es que se establece algún tipo de tamiz y control entre los cuatro grupos. Una normativa propicia, un interés general antes que un interés particular, la adecuada función operativa que se basa en las decisiones políticas, económicas y financieras de los grupos de interés motivados por un plano nacional y no por un plano sectario o sectorial, y que en última instancia sea favorable a la población en su conjunto. Uno se pregunta, ¿pero esto realmente ocurre? Pues algunos países nos lo demuestran que sí llegan a funcionar de manera propicia, que sí llegan a estructurarse de manera propicia y que todos los grupos entienden cuál su faceta, cuál su labor y sobre todo cuál su responsabilidad. Que aquí viene precisamente un aspecto primordial. Ahora, ¿cuál es el problema? Si la relación se considera simbiótica, significa que todos los grupos están entrelazados entre sí, integrados, y un cambio propiciado en uno de ellos afecta al resto. Sin embargo, en algunas ocasiones se evidencia que alguno de estos grupos, alguno de estos sectores, pretende ejercer control sobre el resto y controlar obviamente todo el proceso, ya sea en un primer parámetro con los votos públicos en las legislaturas, el hecho de que dependamos, por ejemplo, de la votación de Asamblea Legislativa Nacional o Asamblea Legislativa Departamental o del propio Consejo Municipal o cualquier forma de autoridad que pueda darnos una norma, que pueda establecer normas dentro del Estado o dentro de los niveles de este, o que se propicie al interior de los grupos de interés, que de un grupo mayoritario tendiente hacia un interés nacional se gesten grupos enquistados o se gesten grupos pequeños al interior de la entidad que persigan intereses particulares, casos respiradores, por ejemplo. O por último, pues que los burócratas pretendan ejercer su presión sobre el sector político o sobre la propia normativa, porque al fin y al cabo son los que pondrán en marcha o efectivizarán las decisiones que se adopten. Claro, este último punto suele ser menos frecuente a menos que nos refiramos a aspectos de corrupción. Porque la corrupción no solo se origina en grupos de interés de carácter político, económico, financiero, porque si bien ellos tomarán las decisiones, alguien las tiene que operativizar. Y ese es el nivel operativo, ese es el nivel de gestión o el de los burócratas como tal. Por eso el sistema es codependiente, inclusive respecto a la población, porque ¿de qué serviría que tengamos normativa correcta, la apropiada? Que no existan grupos de interés sectario, sino que el interés sea general, esté ligado al crecimiento y desarrollo del propio país y beneficio de la población. Burócratas que hayan entrado por méritos que se deban a su cargo y efectivicen ese grado de responsabilidad. Y tienes una población que no cumple. Tienes un público renuente, que no va a acatar las determinaciones estatales o que sencillamente no le interesa acatarlas. Y en algunos casos incluso obra por encima del propio Estado. Le importa un comino que el Estado exista, inclusive. Ven por eso cómo el sistema termina siendo codependiente. Los cuatro ámbitos, los cuatro grupos o sectores, unos internos, primero, segundo y tercero, y el último externo, pero que también llega a ser categórico en cuanto al beneficio de la propia administración. Cuando esta administración, pues sí se acomoda
a lo que requiera acomodarse en ella. No sé si se entendió ese punto en particular. Sí, listo. Perfecto. Ahora, profundizando este aspecto, señalado por Carpenter y por Tikar al principio, surge una postura, la postura de Theodore Lowy. Theodore Lowy inicia este mismo debate de los 4 niveles o los 4 subgrupos o grupos dentro de una administración y dentro de la sociedad en sí misma, y manifiesta primero algunas críticas sobre las legislaturas. Fue uno de los primeros autores en trazar esta primera aproximación, en la cual se comienza a desgranar dónde es que la burocracia se origina, dónde es que la burocracia termina siendo una situación exacerbada, fuera de control, y que el único derrotero probable fuere hechos de corrupción, una administración pública ineficiente, gastos innecesarios e insulsos y otros aspectos. Según Lowy, esto se origina en el nivel de legislatura. Y parte del análisis de tal circunstancia en lo que es la legislatura americana, ¿no? El Congreso de Estados Unidos, que nosotros podríamos asimilar a lo que es nuestra Asamblea Legislativa en un plano nacional. En un plano departamental sería la Asamblea Departamental, en un plano municipal el Consejo, y en planos sectoriales las instancias de definición normativa, directorios, comités, subcomités, etc. Entonces, para Lowy, el problema no es el tema de grupos de interés, o no es solo el tema de grupos de interés, no es un problema operativo, no es un problema del público o la ciudadanía en general, sino que es una falta de acción propicia del legislador, al no establecer normativa clara que vaya a regular este aspecto. Una primera aproximación por parte de Lowy al respecto. A eso se suma el trabajo de Niskanen, que es el que se toma como referencia en realidad para el trabajo de Lowy, que complementa el modelo de maximizar el presupuesto de parte de Lowy, en el sentido de los legisladores no hacen su trabajo porque no cuentan con el presupuesto suficiente para hacerlo. Esa era una primera respuesta. Y se alega que las legislaturas en general, no solamente hablando del Congreso americano, sino todas las formas de legislatura, todas las formas que tiene la administración pública para el ejercicio de una competencia normativa, de definir las normas dentro de la sociedad, no llegan realmente a ejercitar una supervisión y fiscalización propicia. A lo que Niskanen argumenta que, fuera de lo que ocurre con la legislatura o las legislaturas, quienes van a definir las normas, también tenemos que prestar atención al sector burocrático, a los burócratas en particular, sobre todo procurando diferenciar o subclasificar a estos en los denominados burócratas racionales y los burócratas irracionales. El burócrata racional, aquel que sabe que su actuación debe ir ceñida a la norma, que bajo ninguna circunstancia debiera contrariar el mandato normativo, porque esto le permitirá, en gran medida, pues acercar su trabajo a un plano óptimo, o por lo menos a un plano de eficiencia y eficacia, mínimamente eficacia. Que, por un lado, sí se reconoce el hecho de que una de las quejas permanentes de los burócratas, esto en cualquier lugar del mundo, es de que su presupuesto es insuficiente. Y ahí entra precisamente, la salvedad de que entendamos de que el presupuesto no va a depender solo de la propia entidad, sino que muchas veces depende de otras entidades o grupos de interés dentro de la estructura administrativa. Es así que si tenemos a un sector operativo con un presupuesto apropiado, no solamente el de las legislaturas, va a favorecer, por un lado, la supervisión de la misma legislatura, porque la gestión operativa siempre va a acomodarse a la norma bajo un criterio racional y, por ende, va a limitarse cualquier tipo de hecho de corrupción o hecho aislado o hecho indebido. Entonces, son dos ramas teóricas que pretenden dar respuesta a las salvedades o dificultades que anotábamos, ¿no? De cómo la administración pública termina siendo corrupta o termina siendo ineficiente.
Entonces, en ese caso, dos primeras líneas de respuesta se propician. Lowy señala que es posible hablar de un esquema de refuerzo de la orden de la legislatura, lo que hacen los legisladores en cuanto a la determinación normativa, además de sumarles una suerte de previsión de fiscalización y supervisión, y por el otro extremo también manejar un presupuesto apropiado para que el trabajo de los burócratas sea siempre adecuado a la normativa. Entonces, esas dos vías de solución para alcanzar un parámetro de burocracia positiva y no las derivaciones o degeneraciones negativas de esto. En todo caso, después de haberse enunciado estas dos posturas, se termina centrándose más en la motivación burocrática, ¿no? El hecho de que la legislatura es lamentablemente cambiante. Se va a deber también a factores o grupos de interés de carácter político, económico y demás. Razón por la cual la postura tiende a ser más ligada a el comportamiento del mismo servidor público o del aparato burocrático o del aparato de gestión dentro de las entidades estatales, en el caso boliviano. Por eso es que Niskanen parte del enfoque universalista, que fue además duramente criticado por muchos otros autores anteriormente, respecto a las motivaciones de los funcionarios, ¿no? Entendiendo que siempre, por lo menos así debiera ser, la motivación del funcionario público o del servidor público tendría que estar ligada al interés general, al interés de la población, a diferencia de lo que señalaba el propio Niskanen, ¿no? Niskanen manifestaba que muchas veces el servidor público no le interesa la satisfacción de necesidades del público, sino sencillamente que pues, pueda alcanzar un desarrollo de su actividad, positiva o negativa, incluso justificaría los hechos de corrupción. A eso se suma la posición de Patrick Dunleavy, que busca sobre todo argumentar en contra de lo que señalaba Niskanen de la motivación de los servidores públicos, una motivación más de orden sectario, personal o individual, antes que una motivación de interés público general, ¿no? Que era lo que predominaba anteriormente en una suerte de comportamiento ético de la administración. Pero si realmente ese comportamiento ético fuera general y universal, no debatiríamos, no discutiríamos sobre una burocracia exacerbada que genere corrupción o que apañe corrupción y otros hechos también indebidos o ilegales. Bajo ese criterio, la posición asumida por Patrick Dunleavy busca sobre todo sobre la tesis de los burócratas racionales, que estos debieran orientar sobre todo su labor a maximizar el presupuesto que emplean o el presupuesto que gastan en sus actividades propias, en sus actividades cotidianas, alcanzando niveles de eficiencia o mínimamente de eficacia, evitando en todo caso despilfarros en las operaciones de su propia agencia, de su propia entidad o de la propia administración pública. O bien, eventualmente, recurriendo a terceros, contratistas, grupos de interés poderosos que puedan organizar a la misma administración. Y ahí caemos en el otro grupo al cual aludíamos en un principio, ¿no? Donde puede destinarse una ruptura de percepción o comprensión de la generación de los beneficios en particular. En este caso, cuando los grupos de interés se posicionan por encima de lo que la entidad pública requiera o la administración pública requiere, y peor aún, que vayan en contra inclusive de la propia población, que es un riesgo que lamentablemente se efectiviza con la tesis presentada por Dunleavy, que ya de entrada identificaba esta posibilidad, ¿cierto? Pero de alguna manera buscaba minimizarla con una suerte de acción racional de parte de los servidores. ¿Cómo logra operativizarse todo aquello? Antes de que hablemos respecto a la relación con el público en general. Esto se logra trazar a través de la labor de funcionarios racionales, que buscan no obtener beneficios para generar bienestar a millones de personas pobres o millones de personas dentro de la sociedad, ya que esas utilidades son propias de los burócratas y buscan que
lo que genere el propio Estado, lo que genere la administración, favorezca al mismo Estado y no necesariamente a la población, en una lógica de bonos, en una lógica de entrega de recursos y pare de contar. ¿Qué es lo que espera entonces un parámetro de burocracia efectiva? Que se maximice el desarrollo de su presupuesto, que se gaste en lo que deba gastarse, que se invierta en lo que debe invertirse y sobre todo que esos presupuestos puedan dirigirse a áreas específicas o áreas neurálgicas dentro de la administración. El problema es de que la mayor parte de las administraciones públicas le destinan demasiado énfasis a sus presupuestos para soporte de servicios o competencias de orden de defensa y seguridad interna o externa, fuerzas policiales y fuerzas armadas, y no más bien destinadas a el estado de bienestar de la población. Esto lamentablemente es algo innegable en nuestro país. Vean, si sumamos el presupuesto de la policía y de las Fuerzas Armadas, casi llegamos a un 30% del presupuesto general del Estado. Mientras que educación se le destina un 6% del presupuesto general, esto para educación, y en el caso de salud era el 6%, supuestamente se incrementó al 8% y desde hace 2 años que se viene protestando para un incremento al 10% el presupuesto de salud, comparado con el 30% unido entre defensa y seguridad, interior y exterior. Ahora, no con esto va a significar de que policía y fuerzas armadas no sirven o no brinden algún tipo de soporte o apoyo. Dependerá mucho del enfoque con el cual se maneje estas dos fuerzas del orden. Pero destinar en un país tan pequeño como el nuestro y con severas dificultades en cuanto a su desarrollo productivo, económico, financiero y una base de gestión propicia, pública y privada, pues destinar un presupuesto del 30% a seguridad y apenas un 6% a educación o un 8% a salud, nos demuestra por qué estamos como estamos. Y que en gran medida ha sido una falla de la propia burocracia, el propio aparato estatal, que justifica esta distribución. Y la justifica desde un plano normativo, porque nuestro presupuesto general del Estado es aprobado por la Asamblea Legislativa Plurinacional. Lo justifica desde un punto de vista burocrático porque el presupuesto general del Estado es analizado por el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que es el que en última instancia dice, ok, este es el presupuesto aprobado, lo mandamos a la Asamblea para ver si se aprueba en última instancia por parte de ellos. O sencillamente no, este no es el presupuesto final, hay que hacer modificaciones. Y entre medio de ambos se encuentran los grupos de interés. Si el interés fuera a favor de la población en su conjunto, de lógica que estos dos sectores ya hubieran sido, por lo menos, revisados o criticados, ¿no? Y ya se hubiera dispuesto un incremento en un presupuesto para educación, o un incremento en presupuesto para salud. Peor ahora, en la circunstancia en la que nos encontramos, de una pandemia de orden global, donde como que este factor entra muy de manifiesto, ¿no? Y es una circunstancia que lamentablemente pues se replica, se repite y no nos favorece en términos de gestión administrativa o en términos de la labor que debiera efectivizarse por parte del Estado. Ahora, a esto hay que sumar las respuestas de la población. Y antes de continuar con los trabajos de los autores que estamos tomando en cuenta, veamos un poquito cómo es que se manifiesta esta postura o posición de la población, ya que aquí reviste también otro tipo de factor, otro tipo de circunstancias que de una u otra manera nos ponen de manifiesto otros criterios. La administración pública muchas veces descansa en la definición de políticas
que denominamos comúnmente políticas públicas también. Hay que diferenciar previamente lo que es una política pública de una decisión coyuntural de carácter público, ¿no? En otras palabras, una decisión asumida por la administración pública. Hay decisiones coyunturales que van a tener un horizonte temporal corto, un año. Pero ya cuando hablamos de políticas públicas, estamos hablando también de decisiones de la administración, pero cuyo plazo de efectivización debiera ser mayor a 5 años. Mucho más si se van a convertir esas políticas públicas en políticas de Estado. Uy, perdón. Salí sin querer de la pantalla. Enseguida vuelvo a ponerlo rápidamente. No lo vamos a poner abreviado. Mil disculpas. Ahora sí. Como les decía, en este caso hay que diferenciar lo que son políticas públicas de lo que son decisiones coyunturales. Estas decisiones suelen ser de un horizonte temporal corto, un año máximo, mientras que las políticas públicas, debieran ser decisiones que se van a operativizar en un lapso mayor a 5 años. Cuando ocurra esto, existe la posibilidad de que esa política pública se convierta en una política de Estado. ¿Cuál es la única política de Estado que tenemos formalizada en Bolivia? El mar. No existe otra. Las otras políticas públicas, como lamentablemente suele ocurrir en muchas de las gestiones y periodos de gobierno, incluso gobiernos consecutivos, caso concreto del MAS, rara vez llegamos a formular políticas públicas claras. Sin ir lejos, 2005-2010, con el corte al 2009, por si acaso, el MAS enunciaba un Plan Nacional de Desarrollo. Lo voy a anotar en la parte superior. Tenía un Plan Nacional de Desarrollo con un contenido programático, etc. Esto ha sido en la gestión 2005-2010. Del 2010 al 2015 se hablaba de un PDES, Plan de Desarrollo Económico Social, distinto al anterior. O sea, incluso el hecho de que no se le daba una supuesta continuidad, sino que hasta ellos mismos caían en esa trampa de que todo lo anterior, todo lo que se hizo anteriormente, no servía al 100% y había que modificarlo casi en su totalidad. Eso pasó en la transición del Plan Nacional de Desarrollo al Plan de Desarrollo Económico Social para la gestión 2010-2015. Luego se enunció la tan mentada Agenda Patriótica para la gestión 2015-2020. E inclusive se trazaba un horizonte de pronto incluso más extremo o más largo en la gestión 2015 hasta 2025, con miras a festejar precisamente los 200 años de fundación de nuestro país, los 200 años de creación de Bolivia como república, claro. El propio masismo discutía nuestra condición de república, pero bueno, la intención era prorrogarse hasta el 2025 con las últimas elecciones que todos sabemos qué fue lo que pasó, ¿no? Donde esa agenda patriótica supuestamente se vinculaba a un plan de desarrollo económico social, pero también trazaba otras circunstancias que en ningún momento fueron previstas en el PDES y si lo fueron simplemente aspectos discursivos. O sea, ni el propio MAS, que ha tenido 14 años de ejercicio en el poder, ha podido pues, efectivizar una continuidad de política para trazar dentro de ellas políticas de Estado que no cambien, que se mantengan incólumes, sin importar qué gobierno ingrese. Esto acontece, por ejemplo, con varios otros países.
¿no? La política de Estado americana, no importa que ingrese un republicano o que entre un demócrata, siempre hay ciertos lineamientos específicos que el gobierno americano va a cumplir, sin importar quién se siente en la silla presidencial y quienes se encuentren en el ámbito de legisladores, Congreso, en este caso, Senado. ¿Por qué? Porque se ha establecido una política de Estado en términos migratorios, en términos económicos, financieros, protección de su propio comercio, etc. En el caso boliviano, la única política de Estado que realmente se ha logrado formular y que tampoco es una maravilla es en el tema del mar, ¿no? La supuesta defensa y la posibilidad de reintegración marítima, que es la única política de Estado realmente trazada, porque no importa el periodo de gobierno, desde 1879 hasta la fecha, es un poco la línea que se ha determinado para casi todos los gobiernos. Algunos lo han hecho mejor, otros lo han hecho peor, otros han entorpecido inclusive el desarrollo de una agenda ligada al mar y de la determinación de una política, pero se mantiene. Pero no solo se mantiene por la actuación del propio Estado, sino que hasta cierto punto se mantenía también por una posición ciudadana. Realmente estoy bastante... Voy a poner rápido, política pública, política de Estado, aquí hablábamos de Plan Nacional de Desarrollo, etcétera, ¿no? Les decía que esta política de Estado, que connotaba sobre todo el aspecto del mar, ha tenido su correlato, y tiene eventualmente todavía su correlato, con una postura ciudadana, a la cual vamos a manifestar ya no como política pública, sino como opinión pública. Tratando de trazar la relación entre estas dos, entre política pública y opinión pública. En el caso de una política de Estado, sabemos que esta se refuerza por una opinión pública. Todavía una buena cantidad de la población, no diremos que está convencida, pero sí de alguna u otra manera apoya una política estatal para retorno al mar. Ahora, las condiciones de retorno serán lo que trace la diferencia. Así como también hay un grueso de la población o hay un sector de la población que la opinión pública respecto a la política marítima, por lo menos de los últimos años, es una opinión negativa y que de una u otra forma incide o debiera incidir en la sostenibilidad de la política estatal, ni qué decir de la política pública. Ahora, cuando ya trazamos la relación entre estas dos, entre las políticas públicas como tal y la opinión pública, estamos ingresando en un análisis de un criterio formal versus un criterio informal. Formal en el tema de la política pública porque ésta debiera responder a un procedimiento y a procesos determinados en la propia normativa, de cómo la administración pública llega a expresar o llega a gestar sus políticas. Las políticas públicas que pueden ser de alcance nacional, de alcance departamental, de alcance municipal, por reducirlo, ¿no? Para no incluir regional e indígena. Y de la misma forma, la opinión pública que tiene un parámetro más informal y que está condicionado por diferentes factores. Primero, acceso a la propia información y derivado de ese acceso o no, la comprensión, inclusive, de dicha información. Si entendemos o no entendemos lo que está ocurriendo. Y eso además derivará no solamente en un aspecto de opinión pública, sino también de reacción del público en general. Y esa reacción puede ser de dos tipos, positiva o negativa.
Excepcionalmente podemos hablar de un tipo de reacción neutra, cuando a la población no le interesa, sencillamente. Si eventualmente va bien una determinación de política pública, la población dice, perfecto, qué bueno o qué malo, sencillamente no me atañe, o no me preocupa, o no me genera ningún tipo de reacción. En otras sí, una reacción positiva o una reacción negativa. Llevémoslo a un plano específico, ¿no? Y hagámoslo además a un nivel, si quieren, municipal. Tracemos un poco de relación en un plano práctico de definición de políticas públicas para un régimen municipal, que de una manera formal sabemos que tiene que sujetarse a una serie de procedimientos y procesos, se deben a la normativa y en última instancia se enunciará algún tipo de propuesta, proyecto o salvedad a implementar que se convierta en una política pública de carácter municipal y que se geste sobre todo en uno de los factores que aquí en Cochabamba nos preocupa bastante, basura, que por si acaso ha desplazado a otro de los factores que es recurrente en el caso de Cochabamba. El tema de la basura ha desplazado al tema del agua. Que menos mal, pues viene la ironía, durante el periodo de pandemia, la cantidad de momentos en los cuales se raciona el agua, o sea, no se entrega la cantidad adecuada de agua a la población, ha disminuido, los racionamientos han disminuido. Sigue habiendo racionamiento, pero ya no es tan frecuente. ¿Por qué? Por las necesidades de la propia pandemia, ¿no? El hecho de que podamos asearnos de forma propicia. Y vean cómo el agua ha pasado a un segundo plano en alguna medida y la basura se ha posicionado en el imaginario de la sociedad. Ahí entra la opinión pública. ¿Ustedes creen que una política pública de orden municipal referida a la basura, referida a la gestión y manejo de la basura, puede ser ajeno a la opinión pública o ajeno a la reacción que pueda propiciar una medida de esta naturaleza? ¿O si hay una influencia de la opinión respecto a la política pública? ¿Cómo opinan que fuere este proceso? Porque aquí está el debate, si quieren, de estos dos planos, lo formal versus lo informal. ¿Cuál se impone? ¿Cuál ejercita mayor énfasis o mayor vínculo? ¿Lo formal o lo informal? ¿O es que tratamos de llegar a un punto de equilibrio? Y también la otra pregunta, ¿es necesario un punto de equilibrio? ¿Que la política pública de alguna manera esté influenciada por la opinión pública? Y viceversa, que la opinión pública también termine siendo gestada o termine alcanzándose en lo que concierne a reacción derivada de la operativización de la política. ¿Qué me dicen al respecto? Tomando como referencia el tema de la basura o cualquier otro tema. Puede ser de orden departamental, puede ser de orden nacional, cualquiera. Aquí la importancia es que tracemos qué influencia genera la opinión respecto a la política y viceversa, cómo la política puede incidir en la opinión pública, en la política pública. Porque aquí cerraremos el otro aspecto que no ha sido mencionado hasta el momento por los autores, ¿no? El último grupo, la propia población. ¿Qué opinan al respecto? ¿Qué pueden manifestar al respecto? ¿Hay incidencia? ¿No hay incidencia? ¿Hay algún tipo de reacción positiva o negativa de parte de la población a una política pública que pudiera implementarse por parte del nivel municipal? ¿O sencillamente a la población no le interesa el tema basura? ¿Qué me dicen al respecto? Sí, supongo que también juega un papel importante si esta política, digamos, pública afecta a un sector de la población, qué tan fuerte va a ser el impacto de la opinión pública en la política, porque
digamos, aquí la impresión es que se manejan las cosas más sectorialmente, ¿no ve? Entonces, yo creo que aquí sí la opinión pública juega un papel importante en la política, sí tiene un impacto fuerte en la política, pero siempre denotando eso, ¿no ves? Que es algo sectorial, es algo de grupos muy divididos. Perfecto, Martín, muchas gracias por la apreciación. Y muy cierto también lo que tú mencionas, en el sentido de que hay una presión fuerte de parte de grupos que se efectivizan, en este caso, con relación a lo que es la política pública o lo que podría llegar a efectivizarse por la política pública, ¿no? Con la reacción que se va a generar, mucho más con un tema tan complicado como es la basura. Pero eventualmente habrá sectores de la población a los cuales no les interesa. Y eso denota también que esos grupos de interés a los que hacían alusión los autores que hemos mencionado, también pueden encontrarse dentro de la propia población. O sea, la población no es una masa amorfa, no es una masa que siempre va a pensar de la misma forma, siempre va a reaccionar de la misma manera. Habrán sectores que tengan un tipo de postura, habrán otros sectores que tengan una postura completamente distinta. Y eso va a depender también del propio contexto o de los intereses. Si dejamos de lado lo que es la basura, momentáneamente, ¿no? Nos vamos a obviar por un instante. Tampoco vamos a entrar al tema del agua, que el agua siempre es un tema bien complicado aquí en Cochabamba. Pero hablemos de desarrollo urbano, ¿les parece? Que también es una competencia y una actividad que tiene o que compromete a la administración pública municipal. Estamos hablando de desarrollo urbano y dentro de lo que es desarrollo urbano, la circunstancia de uso de suelo. Por ejemplo, ¿qué incidencia podría tener la opinión pública referida a este factor de desarrollo urbano y uso de suelo, pero si nos referimos de manera explícita a las zonas que se encuentran en el Parque Nacional Tunario, o sea, por encima de la cota 2750? Todas las construcciones que están por encima del nivel definido por ley como tope de desarrollo urbano de Cochabamba. Para quienes más o menos se ubican en la zona, estamos refiriéndonos al norte de la ciudad, de, si quieren, la circunvalación, subiendo unas 7 a 9 cuadras. Ya, pongamos, 10 cuadras. Y que a partir de la cuadra 11 ya todas esas construcciones, todas, son ilegales. ¿Importará mucho la opinión pública de toda la población cochabambina en relación a una política de desarrollo urbano de régimen municipal que diga, señores, voy a hacer cumplir la cota 2007, la restricción de la cota 2750 y toda edificación que esté por encima de este nivel sencillamente va a ser demolida? ¿Por qué? Porque son construcciones ilegales. Primero, que la administración pública es difícil que haga eso. Pequeño detalle. Pero suponiendo que lo haga, suponiendo que tome esa determinación o decisión de que, ok, voy a hacer cumplir la ley y en gran medida este cumplimiento de la ley va a estar circunscrito a demoler, a dejar por tierra todo lo que significa, en este caso, las construcciones por encima de la cota. ¿Tendrá algún tipo de incidencia en la opinión pública? Porque además, de seguro, va a haber reacciones positivas, como también va a haber reacciones negativas. Es más, probablemente haya un buen volumen de reacciones positivas si se justifica desde el punto de vista medioambiental, defensa de los recursos, acceso al agua, una gestión no contaminante, porque lamentablemente muchas de esas edificaciones son todavía precarias, algunas son mejores que en otras zonas de la ciudad o del país inclusive, pero la gran mayoría son precarias y no cuentan con instalaciones de alcantarillado, sino que se trabaja con pozo séptico.
Y por si acaso estamos contaminando toda la reserva de acuíferos de la ciudad. Parte de, mejor dicho, la reserva de acuíferos o la reserva de agua de la ciudad. ¿Cuál será la respuesta o la reacción del público en general? Habrá que también diferenciar, ¿no?, el tipo de respuesta que se tendrá por parte de quienes viven por encima de la cota 2750 a quienes ni siquiera saben dónde está ubicada la cota 2750. ¿Qué tipo de salvedades habrá al respecto? ¿O no habrá ningún tipo de incidencia de la opinión pública? Teniendo en cuenta a las personas que viven en el sector, yo creo que esas mismas personas van a empezar a hacer bloqueos o van a hacer algún tipo de, ¿cómo se dice? Sí, como un bloqueo más o menos, o van a reclamar y demás. Entonces, si las personas, frente a las otras personas que van a estar a favor de que se haga la demolición, entonces va a haber como un tipo, lo que pasó en octubre más o menos, depende de a cuán lejos llega la información. Ujú. Entonces, también lo que decía usted de cuánta información dar y cómo justificarlo. Entonces, si las personas que viven en el lugar puede que tengan papeles o empiecen a llamar abogados y demás y den su respuesta, digamos. En cambio, las otras personas pueden decir lo que se decía de la contaminación y demás. Claro que sí. Así que va a haber un tipo de discusión, depende de a cuán lejos llegue la información. Lamentablemente, ¿no? Porque en todo caso, cuando nos referimos a la administración pública y la relación con la opinión en particular, es la misma relación simbiótica que se hacía alusión por parte de los autores y que muchas veces la política como tal, la política pública, no se llega a manifestar por una suerte de mensura o medición que hace el grupo político en la toma de decisiones respecto a las reacciones positivas o negativas que se llegarán a efectivizar. Porque por si acaso, yendo a un plano utópico, yendo a un plano de cumplimiento irrestricto de la norma, que sabemos no ocurre, ni de parte de la autoridad, menos de la propia población en su conjunto. Dentro de la población siempre va a haber sectores que son renuentes a cumplir con la ley. No, pero si predominara el cumplimiento de la ley, esta determinación, basada en desarrollo urbano y uso de suelo, fuere totalmente legal y no debiera importar ni la reacción negativa, perdón, ni la reacción positiva, ¿no? Lamentablemente se va a borrar lo que había escrito, pero voy a volver a ponerlo. Dicen, Sí, no sé si puedo comentar algo. adelante, claro que sí. Eh, respecto a que si debería, digamos, a la opinión pública interesar en lo que sucede arriba de la cota, yo creo que sí, digamos, ¿no? Porque principalmente es el pulmón de Cochabamba, ¿no? Pero volvemos a un tema que usted mencionó anteriormente, es una simbiosis entre los elementos del sistema. ¿A qué me voy? Es como que todos los días lanzan un montón de leyes o cada cierto tiempo lanzan un montón de leyes que no se aplican a la realidad. Exacto. O sea, está muy lejos de la realidad lo que sucede, digamos. Y lo que yo creo es que, o sea, si de verdad nos importaría lo que sucede arriba de la cota, que creo que es al final de cuentas nuestro derecho humano de respirar, de aire limpio, lo que sea, tomando en cuenta también que ellos tienen un derecho de vivienda y demás, pero creo que la población en general está por encima del interés de ciertos sectores. Es como que si de verdad nos interesaran estos temas como de la basura, el buen manejo de la basura, la calidad del aire en Cochabamba, lo podríamos hacer, digamos, porque como usted dijo, es una simbiosis. Y Exacto. y poniendo como ejemplo lo que pasó en octubre del año pasado, o sea, realmente nos importó a toda la población en general que no nos quiten el Estado de Derecho, si quiere, y cambió el presidente, cambió
el grupo político de la élite de arriba, digamos. Entonces yo creo que, como usted dice, es un tema de simbiosis y que realmente no hay un interés de verdad de las prioridades que tendrían que haber por parte de la población hacia arriba. Y cuando se le pone presión a los de arriba, funciona, lamentablemente. Lamentablemente. Muy cierto lo que dices, Lessing, y en realidad has caído en cuenta de la intención que tenía al mostrarles estos dos factores, ¿no? En relación a lo que los autores ya señalaban o lo que los autores nos manifestaban en lo que estábamos revisando, y cómo hablar de política pública es hablar de administración. Hablar de administración es hacer alusión a los entes que la componen desde un punto de vista de legislatura o de orden normativo, que ya hemos abordado, los grupos de interés y el propio grupo burócrata, o los burócratas. Y en el otro extremo tenemos a la población. Esa simbiosis a la que se hace alusión es entender esa simbiosis, por lo menos desde un factor positivo, es el que va a ayudar a que logremos encontrar un punto de homeostasis. O si quieren, de equilibrio. ¿Sencillo? No. Porque sabemos que la presión a veces es mayor respecto a la opinión pública y la levedad de la política pública es de que ésta se termina diluyendo ante la presión del sector de la población. Caso concreto, cara a cara. Si la ley se cumpliere, como bien ha señalado Lessing, a veces se determina una norma, pero esta norma es totalmente desapegada de la realidad. Es una norma, no diré inviable, pero sí por lo menos cuestionable en términos de su elemento fáctico, su cumplimiento. Porque, ojo, ya cuando hablamos de norma, cuando ya hablamos de una manera de expresión de la labor administrativa a través de lo que es una norma, la norma no debiera importar qué tipo de respuesta genera en la población, sencillamente se cumple y punto. Claro, si la norma es inadecuada, la población lo va a hacer notar, entonces va a haber un incremento de respuesta de parte de la población, buscando ¿qué? Buscando que la política pública también se cambie o que la norma se modifique. Por eso es una relación simbiótica. Es una relación de equilibrio de fuerzas. Fuerzas efectivizadas por parte del Estado, fuerzas efectivizadas por parte de la población. Donde además, entre medio de ambas, al interior y entre medio de ambas, ubicamos a los denominados grupos de interés. Si esos grupos de interés logran penetrar en el ámbito burocrático, gestionario inclusive, pues van a ser los que comanden o los que determinen la política y que en alguna medida también estén ligados a una suerte de opinión pública, porque además ese es otro factor en el caso boliviano que lamentablemente entra de por medio. Y me gustó mucho algo que dijo Lessing, si le diéramos importancia. ¿Se han dado cuenta de que, por lo menos aquí en Cochabamba, por el lapso de varios años, nuestra voz ha estado cautiva? Porque ¿quién ejercitaba el derecho, si quieren, a reclamo, a protestar, incluso hoy mismo? ¿Quiénes básicamente amparados, si quieren, en su derecho a protesta, definen el destino de casi toda la ciudad, por lo menos en un tema? Los habitantes de Caracara. O sea, si el dirigente de Caracara, vaya uno a saber incluso si vive o no vive en Caracara, amanece de mal genio mañana y dice, ok, cierro Caracara nuevamente. 3 días, están muy tranquilos en la ciudad. Hay que ver qué podemos generar, qué podemos lograr dentro del esquema burocrático municipal, dentro de los grupos de interés del municipio, formales e informales, y eventualmente hasta de la propia gobernación. Y me aboco, ¿qué? Es opinión pública. Estoy expresando la molestia de los habitantes de Caracara. Y ahí vemos grupos de interés.
a veces extremadamente reducidos. Claro, aquí no entra lamentablemente en esa lógica, aunque matemáticamente pudiera ser efectiva, de comparar, por ejemplo, 400.000 habitantes versus 20.000 habitantes. Una relación promedio, ciudad de Cochabamba, zona de Caracara. Y ni siquiera son los 20.000 que protestan. Son 5, son 8, son 20. Y se abocan, ¿qué? La opinión pública. Y vean cómo, por el lapso de casi 20 años, Caracara ha determinado la política de basura en la ciudad, de gestión de la basura. Se le ha dado una suerte de poder excesivo y que obviamente todos sabemos una lógica de simbiosis, ¿no? El que se adhiere al portante, al organismo portante, puede ser uno accesorio o eventualmente ser uno que termine imponiéndose al organismo que lo soporta o al organismo portante. Y termina ejerciendo una presión mayor. 5 a 8 dirigentes contra toda una ciudad. Y lamentablemente, ¿quién gana? Los 5 u 8 dirigentes. Ni siquiera la zona. Ni siquiera Caracara como tal. Por si acaso, Caracara no debería existir. Caracara es una zona ilegal. Bajo ninguna circunstancia debió haberse permitido asentamientos humanos. Claro, se ha permitido, se ha dado lugar a que puedan crecer, y eso ha sido un error del aparato burócrata del municipio, de los grupos de interés dentro del municipio y de un incumplimiento categórico a lo que dispone la norma, lo que decía Lesina hace un instante. La norma está, pero no se cumple, no se hace cumplir tampoco por parte de la misma administración municipal, por parte de los mismos burócratas. Por lo tanto, termina imponiéndose respecto a la propia actuación estatal. Hubo un espacio de tiempo con un alcalde en particular, también aquí en Cochabamba, ya les hablé un poquito de Humberto Coronel Rivas hace algunos días, pero uno más conocido, Juan del Granado, en La Paz. Juan del Granado tenía una situación parecida, ¿no? Que menos mal no tenía que ver con basura, pero sí con construcciones ilegales. ¿Cuál fue la decisión de Juan del Granado? Tumbe, mande maquinaria, tumbe. Pero Juan, son viviendas, no me interesa, tumbe, son casas ilegales. Se ganó 18 procesos judiciales en su contra por la cantidad de casas que tumbó, pero hizo cumplir la ley. Y eso es lo irónico en nuestro país. Se hizo cumplir la ley y se ganó procesos, más bien, demandando su derecho a vivienda. Y ahí entraba lo que les mencionaba también hace un instante, el derecho de una colectividad versus el derecho de un grupo ya más reducido. En el caso de la cota 2750, el derecho de toda la ciudad a respirar un aire limpio, así como también a una reserva de agua que no esté contaminada. Si saca más o menos el promedio de viviendas que tenemos por encima de la cota 2750, de las cuales muchas de ellas no cuentan con alcantarillado, eso significa que sus deposiciones terminan en la tierra, ya sea con pozos sépticos o no. Eso eventualmente, ¿qué va a significar? Contaminación de nuestras reservas de agua, nuestras reservas acuíferas, que por si acaso gran parte de esas reservas acuíferas son las que luego llegan a las plantas de tratamiento de CEMAPA para su potabilización y su empleo en la propia ciudad. Y otra buena proporción se utiliza para riego. ¿De qué? De las hortalizas que consumimos. Estamos regando nuestras verduras, nuestras hortalizas, probablemente con agua contaminada. Opinión pública, participación, acceso a la información, como decía Claudia hace un instante también. ¿Vieron cómo la relación de la opinión pública sobre la política tiene su importancia, pero no debiera ser condicionante? En todo caso, sí, la opinión pública, si está fundada en información clara, precisa, oportuna, que es además otorgada por la misma administración, eso sí favorece a una participación activa, consciente y racional. Si no, probablemente son participaciones sectarias y de grupos de interés.
Entonces, no es solamente un Dicen, tema pero de burocracia estatal, ¿no? con estos problemas creo que siempre surgen de un error en específico y ahí ya es difícil que lo paren, ¿verdad? Porque igual, contando más con una anécdota, cuando fui a La Paz hace unos 4 años, cuando hubo el problema igual de los derrumbes, por igual construcciones ilegales, Exacto. por IPAVI, había unas carpas que pusieron al lado de un canal que se parece al canal de la Perú, y había unas carpas para unas 2 familias que pusieron ahí al lado del canal. Medio año después, cuando vuelvo, habían cerrado el lugar de las carpas con paredes, ladrillos, todo. Habían puesto pisos sobre el canal, que eso está en medio de la calle de la OTB, y habían construido una construcción de 3 pisos y la habían vendido en menos de medio año. Y los de la OTB querían derrumbar eso porque estaba en medio de la calle y sobre el canal. Y la alcaldía les decía que no se podía porque ya lo habían vendido, había nuevos dueños, había personas que igual iban a perder su dinero. Entonces al final todo el problema surgió porque una persona no hizo bien su trabajo al principio al darles el permiso, ¿no?, de construcción, y ahí ya no se puede arreglar las cosas. Claro, claro. Y puede deberse no solamente al hecho de que una persona o un grupo de personas no haya hecho su trabajo o de manera consciente, porque eso sería negligencia, o que de manera consciente han obviado hacer su trabajo y eso ya entraría en un plano de corrupción. Lamentablemente, hechos como el que manifiesta Martín son recurrentes en la administración pública, sobre todo municipal, de casi todo el país. Así vemos los casos en Tiquipaya de la última mazamorra, que tuvo un antecedente hace unos 2 años y medio, casi 3 años atrás, en los que de la misma manera, pues por construcciones ilegales, así como también acometidas que fueron grabando más un canal, fuera de la propia inacción y negligencia de la gobernación en lo que concierne a manejo de cuencas, el hecho de darle mantenimiento, propició la mazamorra de hace 3 años, la mazamorra de hace 1 año y medio, que puso en vilo a la localidad de Tiquipaya, ¿no? Con personas desaparecidas, muertos, casas anegadas, casas severamente perjudicadas, que llegó esto hasta Colcapirua. Y hace 3, 4 años también terminó afectando inclusive a Quillacollo, ¿no? Y eso es categórico. Eso ocurre aquí en Cochabamba, ocurre en Arica, ocurre en Oruro, en Potosí. Es cuestión de a veces de abrir la prensa de los diferentes departamentos y nos topamos con esos y muchos otros casos donde la administración pública demuestra ser o negligente o lo que fuere peor, corrupta, ¿no? Y en algunos casos hasta fundamentados, por así decirlo, en la propia presión de la opinión pública, ¿no? Porque se traduce en un pequeño factor: votos. No se va a demoler las casas o las viviendas en Caracara porque son votos para la futura elección en la alcaldía. No se va a tocar las construcciones por encima de la cota 2.750 porque son votos. Yo recuerdo muy bien, incluso no ha faltado un alcalde, un solo alcalde en los últimos 20 años que no haya ofrecido regularizar el tema de la cota 2.750. Lo ofreció en su momento Manfred Reyes Villa, lo ha ofrecido Chali Terceros, lo ha ofrecido el propio Edwin Castellanos, lo ha ofrecido José María Pérez. Y todos los otros candidatos que también estuvieron en la pugna por la silla municipal. Y de seguro el próximo candidato o candidata a la alcaldía va a tocar el tema 2.750, ¿no? La cota. ¿Qué hacer con esas construcciones? Y ni por si acaso, pero así, ni por si acaso, se le va a ocurrir decir, vamos a demoler, porque eso sería restarse por lo menos unos 20.000 o en el otro escenario hasta 90.000 o 100.000 votos. Eso voltea una elección, lamentablemente, ¿no? Porque el tema de las elecciones municipales es por mayoría simple. Hasta por un voto se puede ganar. Entonces es por eso. Opinión pública versus política pública. Opinión pública versus labor del Estado. Es a todo esto a lo que nos enfrentamos como parte de la administración pública,
como parte del desarrollo de la administración pública y sus diferentes facetas y particularidades. Si a esas particularidades le sumamos precisamente los aspectos relacionados a la propia labor administrativa, esto, la burocracia, esperar que los burócratas siempre obren conforme a ley, es vivir una utopía en nuestro país todavía. Mucho más si atendemos a este factor. Nuestra población no es educada. Esto no acontece tanto en sociedades más organizadas, más educadas, donde inclusive ética y moral son realmente valores y principios que se cumplen en la administración. Que el burócrata, que el administrador sabe que está obligado a cierta actuación y que no debiera, bajo ninguna circunstancia, obrar en contra de la norma. Y si lo hace, es una deshonra a su propia esencia como ser humano. Y eso es desarrollo educativo, eso es crecimiento de una población gracias a un desarrollo educativo. Si tomamos eso como referencia y entramos al otro postulado, lo que terminan mencionando los propios autores que hemos mencionado, en este caso Lowy en sí, que vuelve a llevar el tema a la legislatura. Por eso muy interesante lo que decía Lecina hace un instante. Hay normas que son emitidas sin razón, sin fundamento, que no tienen lógica. Tanto es así. Me hubiera encantado ponerles el archivo, pero voy a demorar bastante en hacerlo. Voy a recordar directamente artículo 140 del Código Civil. Cosas encontradas. ¿Alguna vez alguno de ustedes ha encontrado algo tirado en la calle? Lo que fuere. Una mochila, o un cuaderno, lo que fuere, cualquier cosa tirada en la calle. De seguro que varios. ¿Qué han hecho cuando han encontrado eso tirado en la calle? ¿Sabían que hay un artículo dentro del Código Civil que te obliga, o sea, no te dice puede ser, sino que te obliga a que cuando tú encuentres algo abandonado en la calle, tirado en la calle, olvidado en la calle, te obliga a llevarlo al gobierno municipal, a la alcaldía, y decirles, señores, he encontrado esta mochila, o he encontrado esta máquina, o lo que fuere que te hayas encontrado en la calle. Va a depender mucho si es algo sujeto a registro o no, porque cosa muy distinta que fuera un celular, hasta por la propia respuesta. Pero estás obligado a ir a la alcaldía y decir, he encontrado esto en la calle Colombia y 25 de mayo. ¿Y qué tiene que hacer la alcaldía? Por ley, por mandato del Código Civil. Tiene que manifestar a la población que tú has encontrado tal objeto y debe hacerlo por un medio de circulación nacional, por un medio de prensa. En el caso de Cochabamba sería Opinión o Los Tiempos, o la radio, o la televisión, y decir, hemos encontrado, vean, la alcaldía debiera gastar en una publicación en la cual se muestre lo que se ha encontrado, dónde y quién lo ha encontrado, para que dentro de un lapso de tiempo determinado en la ley, aquel que fuera el dueño recupere su objeto y además le dé una suerte de retribución a quien lo encontró y lo entregó a la alcaldía, pagando además el valor de la publicación efectuada. ¿Se cumple? ¿Alguno de ustedes ha hecho eso? ¿Sabía, por ejemplo, que tenía esa obligación? De que si encontraban algo en la calle tenían que llevarlo a la alcaldía y que debiera haber una división de objetos olvidados o encontrados en vía pública en la alcaldía que se encargue de fiscalizar y procurar la defensa de los intereses de quien se haya olvidado algo en la calle. No hizo ni idea. No sabía ni. Sí, como dice Carla hace un instante, y mil disculpas, hace rato te cambié de nombre, Carla, te dije Claudia. Como dice Carla, y como señalan, pues, ni sabían que existía esa norma. Y como bien mencionó Lessing hace unos minutos, esa sí es una norma absurda. Esa es una norma que no se cumple. Y no se cumple solo porque la población la desconozca. No se cumple porque la administración pública tampoco la conoce. Y si no la conoce, ¿cómo la va a hacer cumplir?
¿Cómo la va a acatar? Por eso Lowy vuelve a llevar el tema de discusión a nivel de legislatura, a nivel de quienes toman las decisiones, a nivel de, perdón, de quienes establecen la normativa. Por una preocupación en el plano normativo. Si pretendemos ser una sociedad ordenada, que además ha adoptado una estructura de orden denominada democracia, en la cual hay una separación de poderes, hay determinación de niveles de autoridad, lo que puede hacer la población, lo que no puede hacer la población, y que además está ligado al reconocimiento dentro de lo que es la autoridad a un nivel de burócratas designados que bajo ninguna circunstancia debieran actuar de forma contraria a los intereses de los funcionarios electos. Nótese una pequeña situación. Lowy ya está haciendo una diferenciación entre servidores públicos. Los servidores electos y los propios burócratas. En el caso de los burócratas sabemos que no son electos, son funcionarios muchas veces designados o son funcionarios que van a ingresar a la labor pública mediante contrato, mediante concurso de méritos y demás. Por lo tanto, los electos responden a una incidencia de carácter más política o de carácter político, mientras que los burócratas debieran responder la mayor parte de las veces a un carácter meritocrático o de reconocimiento de sus méritos para llegar a ser servidor público. El problema es que muchas veces los funcionarios electos, que además son de rango superior, ejercitan su presión sobre los burócratas. Cuando nos referimos a funcionarios electos en nuestra administración o nuestra estructura, son funcionarios de primer grado, de segundo grado y de tercer grado. Sobre todo, primer grado, que acceden muchas veces al cargo por votación, por elección. Y luego ellos permiten la presencia de los funcionarios de segundo y tercer grado por designación. O sea, que igual están ligados a una lógica de elección. Y muchas veces estos niveles ejercitan una presión desmedida, incluso fuera de la norma, respecto a la labor del burócrata. Y lo peor, en todo caso, fuere que la misma norma lo refrenda. Que bajo ninguna circunstancia un funcionario burócrata, cuarto grado, quinto grado, sexto grado, etcétera, vaya en contra de lo que determine un funcionario de primer grado. Y lamentablemente así opera en nuestro país. Por norma. Es por eso que las circunstancias en el análisis que se hace de la burocracia bajo este enfoque, bajo el enfoque normativo y la relación de niveles superiores de la administración versus niveles operativos, llegan a manifestar que los funcionarios electos llegan a controlar los resultados burocráticos. Les hacía una pregunta el primer día de clase. ¿Consideran que la administración pública es eficiente o es deficiente? ¿Eficaz o ineficaz? Se dieron varias respuestas, la gran mayoría en una lógica negativa. Ahora viene un complemento de esa primera pregunta que les hacía en el primer día de clase. ¿Por qué? ¿Por qué consideran que la administración pública es ineficiente o ineficaz? ¿Se deberá a los funcionarios burócratas? ¿Se deberá a los trabajadores dentro de las entidades estatales, sobre todo cuarto grado para abajo? ¿O se debe a los niveles de decisión, tercer grado, segundo grado, primer grado? ¿O de pronto todos son deficientes todos? ¿Podemos llegar a un criterio tan dicotómico, es decir, o son buenos o son malos, o habrá un punto intermedio que podríamos alegar? ¿Qué opinan? ¿No? Porque aquí tiene mucho que ver con la pregunta que les hacía el primer día de clase. Si la administración pública boliviana es eficiente o ineficiente, eficaz o ineficaz. ¿Y a qué se debe? Listen. Adelante, Abdiel.
Yo creo que es una combinación de todo, todo. Es que la cultura general en Bolivia deja mucho que desear, por así decirlo. Y, y todo se complementa, como usted dijo también, si hay presión por parte del público para hacer cosas que no están correctas y al mismo tiempo hay cosas que el público permite dejar pasar por parte de los políticos que hacen cosas que no están bien. Y al final del día, igual como les dijo, si nos importara lo suficiente se podría arreglar, pero creo que para la mayoría de los temas y muchos que son importantes no se hace nada para mejorar. Así que es como que todo está mal en general. Nosotros también como sociedad. Tiene mucho que ver con esa relación simbiótica a la que hacíamos alusión hace unos instantes, ¿no? Porque a veces como población nos estrellamos contra la administración pública y decimos son negligentes, son ineficaces, son ineficientes, pero no hacemos un análisis introspectivo de cómo reaccionamos y cómo actuamos también como población. Si nosotros favorecemos a que la administración pública sea prudente o favorecemos a que la administración pública sea consecuente incluso con el mandato normativo. Claro, hay situaciones, como lo he manifestado respecto al propio Código Civil, y hay muchas otras, no es la única, no solo del Código Civil, sino de muchas otras normas, que nos demuestran que a veces la normativa es la que falla. La normativa es imprecisa, inadecuada, es irreal, pero también es importante medir la respuesta de la población, la respuesta de la administración. O sea, el hecho de que una administración pública sea más o menos eficiente o ineficiente, pues no solo va a depender de los niveles de burocracia operativa, ni tampoco solo de los niveles de decisión, sino de la simbiosis dentro de la propia institución, cotejada con los grupos de interés, los grupos de presión, los grupos de poder y la misma población en su conjunto, que ese es un poquito el análisis al cual se termina arribando de la misma manera por parte de los autores que he mencionado, ¿no? Antes de abordar los conceptos de triángulo de hierro, hexágono de hierro, que los vamos a profundizar mucho más el día de mañana, ¿no? Y que hacen que nuestra comprensión de lo que es la burocracia en sí y su efecto con relación a la administración pública, pues tenga sentido. Y es en gran medida que nos permite sí separar momentáneamente en una posición maniquea o dicotómica de lo que implican las buenas formas de ejercicio burocrático, o sea, de determinación burocrática, versus las formas detestables o las formas degeneradas de burocracia, ¿no? Que en esencia sabemos que la burocracia no es ni buena ni mala. La burocracia simplemente es el reflejo de la organización dentro de la administración pública. Ahora, esa organización puede ser prudente, planificada, mesurada, como también puede ser improvisada, negligente e incluso cooptada por grupos de interés o grupos de presión. Ese es un poquito lo que quería abordar el día de hoy con ustedes antes de que podamos profundizar con los otros conceptos, ¿no? Que ya se concentran más en la reacción, no solo de la población, sino de la propia administración pública, ¿no? Que eso lo vamos a ver el día de mañana. Vamos a profundizar este aspecto, vamos a entender qué son los círculos de poder, vamos a entender qué son los hexágonos, cómo se configuran estos, qué son los triángulos de poder o los grupos reducidos de ejercicio de poder. Vamos a hacer una suerte de analogías con la administración pública, como hemos estado mencionando a través de ejemplos particulares, ¿vale? Entonces ya el día de mañana vamos a continuar con este aspecto. No nos resta mucho tampoco para terminar el tema. Es un tema relativamente corto. Mañana ya lo culminamos y hasta donde en lo que involucra primer tema y segundo tema serán los aspectos que voy a evaluar el día el día viernes para dar también algunas pautas de cómo va a ser la evaluación. La evaluación se va a dividir en dos etapas. Una etapa teórica con el cuestionario que va a estar habilitado el día viernes, y una etapa práctica de valoración de una serie de circunstancias que conllevan precisamente a la estructura de la administración y a la burocracia
de manera explícita a lo que denota sobre todo la respuesta hacia la población y las limitantes de normativas a dichas respuestas, sobre todo operativizando este último punto que hemos trabajado el día de hoy. Eso en aplicación de una reglamentación específica, la norma básica del sistema de organización administrativa. Ya mañana les voy a profundizar un poquito más en qué va a consistir ese trabajo y que lo van a poder efectivizar de forma grupal y excepcionalmente, si es que hay alguna circunstancia que impida que puedan reunirse, pues individual, ¿no? Ya mañana nos organizamos en ello. Para favorecer además a este hecho, la circunstancia de que puedan trabajarlo de manera grupal, les voy a habilitar mi propia sala Zoom, ¿no? Para que puedan ustedes recurrir a ella. Se pueden usarla sin ningún tipo de limitación y les voy a conferir a cada grupo los permisos administrativos para que si eventualmente coinciden 2 grupos o 3 grupos en la misma sala, se pueda crear salas divididas para que cada grupo trabaje indistintamente y sin dificultad, ¿no? Y si ven conveniente o tuvieran algún tipo de duda o consulta, porque este trabajo lo van a poder efectivizar el fin de semana, me mandan un mensaje por WhatsApp, cosa de que yo pueda ingresar a la sala, no me va a costar mucho hacerlo a través del celular, para absolver cualquier duda que tuvieran como grupo, ¿no? O incluso también individualmente sobre el caso planteado para la evaluación práctica, ¿vale? No sé si tienen alguna duda para cerrar la sesión de esta noche. Dicen, una pregunta. Dime, ¿Será Mateo. que, bueno, no sé si soy solo yo, pero ¿será que podríamos cambiar el examen para el día lunes si tenemos un poco más de tiempo para estudiar? Sí, yo no tengo problema. Sí, dicen, por favor. Si están de acuerdo, Dicen por